para mí fue muy difícil eso, porque ¿qué le decía yo a las otras personas? Entonces como que yo sufrí como la vergüenza, ¿me entiendes? Sí. Comienzan estos malos tratos socialmente y privadamente también. Empieza algo cada vez más. ¿Cuándo te diste cuenta que realmente este era un caso de violencia? ¿Puedes recordar un incidente o un par de incidentes? Bueno, uno de los... Porque para mí ha sido muy difícil recordar, porque ahora estoy al otro lado, entonces... Sí, qué bueno, gracias a Dios. Vamos a escuchar de eso más adelante. Sí, sí, lo malo, yo creo que uno tiende como a esconderlo. Pero hay un suceso que lo vivimos en forma familiar, que me lo recordé hoy día en la tarde, que fue en el auto, salimos con los niños, y era un día de Año Nuevo, me acuerdo, y Hugo en el camino se enojó por una situación de celo, y resulta que él empezó a acelerar el auto, íbamos por la pirámide, y realmente él como que se volvió loco. O sea, yo de verdad que pienso que fue un milagro que estemos vivos, porque esto lo sufrimos como familia. Y los niños gritaban, y yo gritaba, y yo le decía, por favor, nos va a matar. Y fue horrible. Bueno, ahí también es como psicológica la violencia, pero permítame hacerte la pregunta, ¿llegó esto a golpes físicos? Sí, sí. Nosotros, bueno, una de las situaciones más difíciles que vivimos fue en Italia. Nosotros vivimos en el extranjero por 5 años y allá vivimos eso, los golpes. Un día Hugo me forcejeó, o sea, tuvimos una pelea en nuestro departamento y él me golpeó, me dijo, me insultó, pero fue alguna agresión, fue violento, digamos, y me dejó marcas, y en esa oportunidad yo no lo resistí y me vine a Chile, lo abandoné, digamos, por 3 meses. Ahí pedí ayuda a mi familia, que me mandaron pasaje y me rescataron, por decir. Vamos a ir adentrándonos en cuáles son las características del desarrollo de este problema, ¿no es cierto? Y cómo la mujer, que normalmente es la víctima, aunque no siempre, a veces el hombre es la víctima también, pero cómo la mujer puede detener todo esto, si es posible. Ahora vamos a Hugo, quien en este caso fue el agresor, y vamos a tener que tratarte así, Hugo, por un tiempo, ver exactamente por qué sucede esto. ¿Cómo es posible que uno se enamora de una mujer y sin embargo la trata de esta manera? Trata de explicarnos esto, porque hay también personas que están escuchando, dicen, ojalá que mi esposo esté escuchando esto, para que aprendamos cuál es el fenómeno dentro de la cabeza del esposo violento. Bueno, como tú decías, independiente de estar enamorado de ella, de amarla profundamente, el sentido de la agresión es algo que me invadió de muchos años antes de casarnos. Yo recuerdo algunos episodios de soltero donde agredí a mi padre. Tú ya eras una persona violenta. Sí, fui violento siempre. Cuando manejaba en auto, si alguien se me cruzaba por cualquier motivo, yo era capaz de sacarlo por la ventana, digamos, y pegarle por cualquier motivo, sin entender y entendiendo después en parte que el motivo el cual me había llevado a esa ira incontrolable no tenía por qué haber desatado todo el conflicto que desataba finalmente. ¿Tú no lo entendías? Yo no entendía. Te agarraba una ira, una furia. Yo entendía que me había equivocado, que no había sido capaz de controlar ese momento de ira, que era más fuerte que yo. ¿Le pediste perdón a tu papá, por ejemplo, o ni eso? No alcancé a pedirle perdón porque él murió antes de...
antes de entender que me había equivocado. Ok. Ahora, Hugo, yo sé que es doloroso para ti, pero en beneficio de los que están escuchando y buscando esperanza en este problema, cuéntanos cómo esa ira empieza a desatarse en la vida de un esposo que está casado con alguien que él ama. ¿Cómo puede ser este contraste? Sí. Ama a su mujer y sin embargo desarrolla. ¿Qué pasa? Trata de explicarnos qué pasa en la mente. Yo creo que aquí hay dos elementos que quizás son los que debo compartir. El primero es que en mi hogar mi padre fue violento. Entonces yo vi esta violencia en mi hogar. ¿Contra su esposa y contra los hijos? Contra todos. Y eso lo entiendo como algo que yo adquirí como un patrón de vida, a pesar que vi que mi madre se defendía distintamente como lo hacía Pilar. Pilar no se defendía, era más sumisa. Pero también entiendo que hay algunos patrones que son hereditarios y de antepasados que se fueron dando en el tiempo en los varones y fuimos tomando estas herencias espirituales, quizás, podríamos decirlo, y que se manifestaron en mí y sin yo poder controlar. Como que se va traspasando una genética hasta emocional y espiritual. Así es. En uno, que aparecen patrones que uno no entiende. ¿Tiene que ver la educación con esto también, crees tú? ¿Hasta qué punto la educación puede cambiar esos patrones en un joven que va desarrollando a tan temprana edad rasgos de violencia? Yo creo que si bien la educación la tenemos no solamente en los cuadernos o en los libros, la educación la tenemos también en la casa. Y sin duda que al ver a mi padre una persona agresiva, para mí era parte de lo que estaba aprendiendo. Entonces, sin duda, digamos que para mí era algo que no era tan anormal. Bueno, aunque, ahí te tenemos, el patrón está en ti. Ahora quiero llevarte a lo que es este fenómeno que sucede 2000 veces en una semana en todo Chile. Fue en 2008, puede que sea más o menos ahora, no sé, esos son los casos solamente denunciados. ¿Cuánto más sucederá lo que no se sabe? Bueno, cuéntanos cómo eso se manifestó en el pololeo primero y después en el matrimonio. ¿Por qué dejaste que ese animal, si quieres, se manifestara con a quien tú amabas? Sí, lo que pasa es que en esto había algo que yo fríamente, y antes de una circunstancia en la cual pudiera enojarme o no me pudiera parecer y viniera la rabia y luego la ira, yo entendía que no habían motivos suficientes como para tomar una actitud como las que tomaba. ¿Tú te acuerdas los incidentes? Yo me acuerdo perfectamente de muchos incidentes. Me recuerdo, por ejemplo, un incidente incluso de pololeo. Un incidente en el cual discutimos y probablemente, no me recuerdo el motivo, pero probablemente fue una tontera, algo sin mayor importancia. Discutimos y fue una discusión fuerte. Yo la fui a dejar a la casa, me estacioné frente a la casa y antes que se bajara prácticamente yo salí con el auto corriendo. Casi la boto, digamos, la puerta se cerró en el camino. Violencia, ira. Claro, y aparte, digamos, de eso, digamos, todo lo que le dije en ese minuto, y estábamos recién pololeando. Entonces, ahora... ¿No temiste que con eso iba a dejarte? Es que estuvimos un tiempo ahí bastante complicado en términos de pololeo, pero seguimos adelante. Seguimos adelante. Ahora, y se casan. Era un tema, claro, bueno, nos casamos. Y si bien yo tenía absoluto, sabía exactamente lo que estaba pasando y entendía que eso no podía suceder, la ira y la consecuencia de la ira, la rabia, cuando ya me volví un ogro, era algo que yo no podía controlar. Yo entendía que no podía llegar a ese punto. No podía llegar... no solamente la agresión física, psicológica, sino que la agresión física. Yo entendía que eso no podía llegar, pero en el momento en el cual me encontraba en esa circunstancia, no podía controlarlo. Era más fuerte que todas mis fuerzas.